Evaluando la población mundial, esta aumentó de peso entre 5 y 6 kilos por persona en los últimos 31 años. Este estudio inglés del College of London, que analizó 112 millones de personas de 200 países entre 1985 y 2016, pensamos que la epidemia global de obesidad tiene una prevalencia que va en aumento y sus gastos en salud también. Definimos el síndrome de hipoventilación-obesidad como la combinación de la obesidad, definida como índice de masa corporal mayor o igual a 30, e hipercapnia crónica en vigilia, definida como presión parcial de dióxido de carbono mayor o igual en 45 milímetros de mercurio, que se acompaña de algún trastorno respiratorio durante el sueño, como la apnea obstructiva del sueño, siendo la de mayor prevalencia. Casi un 90% de los pacientes con síndrome de hipoventilación-obesidad tienen apnea obstructiva del sueño, definido como un índice de apnea-hipopnea por hora de sueño mayor o igual a 5. Presente en más del 90% de los casos, o puede ser la presentación de una hipoventilación exclusiva durante el sueño, diagnosticada con una PCO2 durante el sueño en un 10% más respecto de la vigilia, o una significativa desaturación no explicada por los eventos de obstrucción de la vía aérea superior. Es necesario excluir otras condiciones que se asocian a la hipercapnia, con una forma podría ser severa de obstrucción de la vía aérea, una enfermedad intersticial difusa, una enfermedad de la pared torácica, como podría ser una cifoescoliosis, una enfermedad neuromuscular como la esclerosis lateral amiotrófica, o una hipoventilación congénita central conocida como síndrome de Ondina. El sueño de los obesos se caracteriza por tener apneas centrales y obstructivas. Cuando se encuentran elementos de mayor impacto clínico y nos acercamos a un diagnóstico de hipoventilación asociada al sueño, aparece la desaturación de tipo continua o puede ser episódica medida exclusivamente en el sueño REM. Hay empeoramiento de la hipoxemia por aumento del desequilibrio PQ, una disminución en la ventilación alveolar, presentando un patrón clásico de hipoventilación de tipo central o de tipo obstructiva. Vamos a ver a continuación algunos registros. Aquí vemos un registro polisomnográfico, una página de 60 segundos, donde observamos que la medición del flujo por medio de cánula de presión nasal tiene 23 segundos sin censar, con las bandas de abdomen y tórax con oposición de fase, intentando vencer el colapso dinámico en vía aérea, el microdespertar o arousal posterior y la caída dramática de la oximetría de pulso marcando la desaturación. Esto es un patrón de apnea obstructiva del sueño. Aquí vemos registros polisomnográficos apnea obstructiva con el flujo en cero y las bandas de tórax y abdomen en oposición que generan una desaturación pero de tipo episódica. Sin embargo, en las apneas centrales vemos que el flujo también está disminuido en cero, pero las bandas no responden porque no hay respuesta muscular para vencer ningún colapso dinámico. Es un mecanismo central. Pero el patrón oximétrico, fíjense que ya no es episódico, sino que es continuo. Cuando ingresamos puntualmente en este patrón oximétrico, nos damos cuenta que la desaturación puede tener empeoramiento en relación BQ y por tanto vamos a encontrar una saturación disminuida, pero sin cambios en la presión transcutánea de dióxido de carbono, porque no está haciendo, la primera causa, la hipoventilación como mecanismo generador. Cuando se trata de una disminución exclusiva de la ventilación alveolar, la oximetría continua, el descenso, especialmente puede tener más posibilidades de eventos episódicos, como sucede en el caso de la apnea obstructiva, y nos vamos a encontrar con una hipercapnia medida en presión transcutánea, que va coincidiendo el aumento con los picos de eventos de desaturación episódica y va descendiendo, pero nunca a valores normales.
O sea que la falta de respuesta a la hipercapnia y la hipoxia en la hipoventilación alveolar es un patrón clásico. Cuando hablamos de mecanismos centrales, vemos de que tanto la curva de flujo como las bandas, que son sincrónicas y no en oposición, como se trata de la apnea obstructiva, el mecanismo central habla de bandas que son sincrónicas, débiles, con tendencia a la disminución del esfuerzo o a la falta de esfuerzo, claramente, y las obstructivas son de aumento de esfuerzo, contraste de fase, para vencer un flujo que se lo ve bien marcado en la irregularidad de sus características y de su morfología de curva, y que nos habla de alta resistencia de la vía aérea. En la oximetría podemos ver el clásico patrón de oximetría permanentemente desaturando o episódico, a partir de eventos importantes y marcados de apnea obstructiva. La fisiopatología del síndrome de hipoventilación-obesidad nos dice que en su desarrollo el síndrome de hipoventilación tiene en su camino proteínas como la grelina y la leptina, que es una proteína inhibidora de la síntesis de neuropéptidos que genera disminución del apetito, pueden tener un rol importante en la hipoventilación durante el sueño y el desarrollo de hipercapnia en algunos individuos que tienen apnea obstructiva del sueño especialmente severa. En general, vemos pacientes de mediana edad que usualmente reportan síntomas clásicos de apnea obstructiva del sueño, como somnolencia diurna excesiva, ronquido diario, falta de concentración y de atención, aumento de la siniestralidad laboral y especialmente vial. Bueno, distintos síntomas de esta enfermedad. Pacientes con compromiso restrictivo en los test de función pulmonar, específicamente el volumen de reserva expiratoria disminuido, también pueden presentar hipertensión arterial pulmonar y cor pulmonar. Aquí vemos en esta figura, perteneciente a la publicación del trabajo español del European Respiratory Review de 2019, donde se intenta sintetizar la fisiopatología del síndrome de hipoventilación-obesidad, pero puntualmente quiero mostrar el laboratorio pulmonar, donde la comparación de un paciente sin obesidad y otro con obesidad, fíjense, en el laboratorio pulmonar vemos un volumen de reserva expiratoria en color verde en pacientes sin obesidad que disminuye dramáticamente en pacientes obesos, y una reducción del volumen pulmonar en la obesidad y sobre todo un aumento de la capacidad pulmonar total que terminan generando en este paciente alteraciones de la ventilación-perfusión, generando hipoxia, un cierre de vía aérea que lleva obligadamente a la generación de atrapamiento aéreo e hiperinsuflación dinámica con generación de autopip o PIP intrínseca, o sea, presión positiva al final de la expiración de tipo intrínseca, que son mecanismos que le dan a nuestro paciente una restricción pulmonar asociada a un patrón de obstrucción que termina generando este daño que lo lleva a la hipoventilación indudable. Y como la respuesta y control es de tipo central, vamos a ver de que el incremento del drive respiratorio se va a ver puesto de manifiesto durante la polisomnografía, cuando evaluamos el sueño REM en el electroencefalograma y las alteraciones autonómicas del mismo. Vamos a ver profundos cambios y peoría específicamente en esta etapa, dado el componente central que tiene el intento de control de la respiración alterada de este paciente, generando un aumento del drive respiratorio central con aumento de la P01, de la presión-oclusión, durante los primeros 100 milisegundos del disparo inspiratorio. También vemos en esta figura una muy clara demostración y bien sintética de la fisiopatología de la hipoventilación en la obesidad. Muestra las consecuencias mecánicas
la disminución de la compliance torácica, la obstrucción de la vía aérea superior, el aumento de la resistencia en la vía aérea y la disminución de la ventilación-perfusión, sumados a la disminución de la endurance del diafragma. La endurance, recordemos, es la capacidad de tolerar cargas del diafragma sin llegar a fatigarse, la disminución de la respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia y la resistencia a la leptina. Para contrabalancear se encuentran el aumento de la ventilación minuto y el aumento del esfuerzo del diafragma. Por supuesto que esta balanza se inclina hacia la derecha con una hipercapnia, un valor de presión arterial de dióxido de carbono por encima de 75 milímetros de mercurio. Estos pacientes presentan elevado bicarbonato sérico debido a la compensación metabólica de la acidosis respiratoria crónica. Este nivel de bicarbonato es un test de cribado de hipercapnia, ya que se ha demostrado que es un posible predictor del síndrome de hipoventilación obesidad en pacientes obesos mórbidos con apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, los gases en sangre confirman la presencia y especialmente la severidad de la hipercapnia. Ya veremos en detalle el trabajo que así lo demuestra. La epidemiología del síndrome de hipoventilación obesidad es muy poco exacta porque no se realizan gases en sangre de rutina en los pacientes con obesidad. Sin embargo, puede estimarse entre un 10 a un 30% por las publicaciones, siendo mayor en el subgrupo de pacientes con índice de masa corporal mayor a 40. La prevalencia del síndrome de hipoventilación obesidad en pacientes hospitalarios con índice de masa corporal por encima de 35 es de 31%. La prevalencia del síndrome de hipoventilación obesidad en la población de obesos la vemos entre un 10 y un 30%. La bibliografía muestra, aquí vemos algunos trabajos, por ejemplo el trabajo de Jean-Christian Borel, donde encontró en la población de obesos había un 10% aproximado de hipoventilación obesidad. El grupo de Bala-Jantran encontró que había un 20% en esta pirámide invertida. De pacientes ambulatorios, como el trabajo anterior del laboratorio de sueño. Pero en el trabajo de Sokol-Neuber vemos una prevalencia de hipoventilación en obesidad de pacientes internados, hospitalizados, de un 31%. 47 pacientes fueron hipoventiladores en 150 obesos. En la mortalidad del síndrome de hipoventilación-obesidad, claramente hay que pensar en que esta enfermedad genera mala calidad de vida, altos gastos en salud, un mayor riesgo de hipertensión pulmonar que conlleva un aumento de la morbimortalidad. Los pacientes hospitalizados con síndrome de hipoventilación-obesidad tienen una tasa de mortalidad del 50%, según el trabajo de Amanda Piper, de la revista Tórax. Las comorbilidades más frecuentes asociadas al síndrome de hipoventilación-obesidad son la hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, diabetes no insulino dependiente, insuficiencia cardíaca, asma bronquial y eritrocitosis. El tratamiento de la hipoventilación-obesidad con presión positiva en vía aérea reduce la morbimortalidad. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento debe ser enfatizada y monitoreada objetivamente para ser más efectiva. La recomendación es que si la probabilidad de diagnóstico de hipoventilación-obesidad es moderada o es leve, digamos, el menos del 20% de los pacientes se presentan de esta manera, es posible realizar bicarbonato sérico y si fuese por debajo de 27 miliosmoles litro, no es necesario realizar gases en sangre para medir PCO2. Pero si fuera por encima de 27, hay que hacer gases y medir la PCO2 para diagnosticar o descartar la hipercapnia. Esto fue evidenciado por el trabajo del grupo español de sueño, publicado en Lancet del año pasado, en donde encontraron este punto de corte en el bicarbonato sérico.
La polisomnografía es adecuada para evaluar y diagnosticar el impacto de eventos respiratorios, la hipoventilación y la oximetría de pulso durante el sueño. La poligrafía respiratoria como estudio simplificado es útil para el seguimiento de esta enfermedad. También para el diagnóstico, si no hay posibilidades o hay una larga espera para la polisomnografía, la poligrafía es ideal, aunque podemos utilizarla como diagnóstico, idealmente sería utilizarla en el seguimiento. Pero claro, necesitamos en esta enfermedad, aparte de diagnosticar la hipercapnia, medir el índice de apnea y hipopnea con polisomnografía o con poligrafía, pero necesitamos este dato porque es con la PCO2 al día de hoy el punto de corte de la toma de decisión, qué tipo de tratamiento con presión positiva recibirá nuestro paciente. Por eso es muy importante. Aquí vemos un registro de hipoventilación de tipo obstructiva. Se ve en detalle la curva de flujo bien irregular, limitada, con deflexiones en la parte superior, bien asimétrica, irregular, y marcando limitación al flujo aéreo por obstrucción dinámica, donde el tórax y el abdomen se esfuerzan para vencer ese colapso dinámico y lo hacen mostrando en el registro las fases de oposición y la saturación que va descendiendo y marcando una desaturación probablemente episódica. Cuando vemos una hipoventilación de tipo central, la curva de flujo cambia dramáticamente en su tamaño, va disminuyendo, se va haciendo débil, con mucha menos limitación al flujo aéreo, y las bandas que ya no son de oposición sino sincrónicas van teniendo, a medida que el flujo cae, disminución del trabajo y de respuesta, manteniendo una saturación en descenso. Acá vemos en el trabajo de Berger, publicado en Chest, cómo a partir de una apnea obstructiva, claramente vemos las bandas en oposición, vemos el flujo que disminuye y la desaturación episódica que se estabiliza cuando aplicamos presión positiva en una titulación de presión, aunque aún con esta curva de flujo no hemos encontrado claramente la posibilidad de hacer desaparecer la resistencia a la vía aérea. De hecho, vemos al paciente que aquí no ventila, aquí ventila con ronquido, con alta resistencia en vía aérea. Y luego de encontrar la presión ideal, vemos que llegamos a la mejor curva, al mejor valor de oximetría y no vemos al paciente con signos de ronquido. Lo mismo vemos aquí, cómo van cambiando la curva de flujo, bien limitada y cada vez se hace un trazo más normal, ¿no? Como estas marcas de deflexión superior, de asimetría, de diferencias clásicas entre cada ciclo desaparecen cuando se encuentra una ventilación adecuada con una vía aérea permeable. Vemos en el electrocardiograma signos de sobrecarga derecha, de hipertrofia del ventrículo derecho y el agrandamiento de la aurícula derecha. Vemos la capnografía transcutánea de dióxido de carbono como el método más importante porque es ideal para monitorear la hipoventilación y la eficacia del tratamiento con sistemas de presión positiva en vía aérea, ya sea CPAP, ventilación no invasiva, para poder ver puntualmente la hipercapnia. Vemos esta medición de la oxicapnografía de tipo transcutánea. Este paciente tiene desaturación episódica marcada acompañada de eventos de apnea obstructiva y en cada una de sus desaturaciones episódicas vemos que tiene el pico de presión de dióxido de carbono medida en forma transcutánea y luego desciende, nunca en valores normales, pica por encima de 60 a 70 milímetros de mercurio y desciende alrededor de 50 a 55. Este es el patrón que tiene de variabilidad durante la noche y podemos evaluar que este paciente tiene una desaturación episódica con hipercapnia consecutiva. También podemos analizar en detalle y buscar la evidencia que nos dice en este estudio piloto, fíjense
publicado en Journal of Critical Care del año 2016, marcada superioridad del dióxido de carbono medido en forma transcutánea sobre el end-tidal de CO2 en pacientes con insuficiencia respiratoria, no intubados, del estilo de nuestros pacientes. En este grupo encontramos que la presión parcial transcutánea del dióxido de carbono y la presión de dióxido de carbono arterial estuvo bien correlacionada, con una R de 0.97, mientras que la correlación entre el end-tidal de CO2 y la presión del dióxido de carbono arterial fue pobre, con una R de 0.62, probablemente debido a la presencia de un espacio muerto alveolar en algunos pacientes. La diferencia en el tiempo se mantuvo estable tanto para la PCO2 frente al end-tidal como la PCO2 frente a la presión transcutánea. Encontramos diferencias importantes marcadas entre el end-tidal y la PCO2 en pacientes que respiran espontáneamente ingresados por insuficiencia respiratoria. El estudio no recomienda el uso del monitoreo del end-tidal de CO2 en tales pacientes, pero plantea que la medición de la presión transcutánea del dióxido de carbono puede proporcionar estimaciones razonables. Aquí vemos en el estudio publicado por el grupo español liderado por Juan Fernando Maza en European Respiratory Review de mediados de 2019. Y es importante esta figura tomada del propio artículo con la autorización del doctor Maza para marcar que en ese momento estaba demostrado que la presión positiva en vía aérea era un tratamiento adecuado con excelentes resultados y mejoría clínica en la hipoventilación y los valores de la presión del dióxido de carbono y de la hipertensión pulmonar. No tenía cambios ni mejoría en la presión arterial alta, los valores altos. No teníamos cambios a nivel de enfermedades metabólicas como la diabetes, que son patología asociada también al síndrome de hipoventilación y obesidad, ni de comorbilidades, como pueden ser otras enfermedades cardiovasculares. Es interesante esta imagen y este dato que solo estaba en la evidencia que demostraba que el tratamiento con PAP era adecuado y significativo para corregir el intercambio de gases PCO2, la hipoventilación y la hipertensión pulmonar exclusivamente. Porque varios meses después, 6-7 meses más tarde, publican un trabajo el mes pasado, en marzo, en Blue Journal, donde hay cambios. Puntualmente marcan la mejoría de índices ecocardiográficos, de la función cardíaca, del diámetro de la aurícula izquierda y de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde la PAP ha mejorado significativamente los mismos. Ya veremos. Bueno, hasta aquí vamos a resumir en esta imagen los estudios de diagnóstico para nuestro paciente con síndrome de hipoventilación obesidad, el índice de masa corporal, la sangre venosa y medición del bicarbonato, en sangre arterial el dióxido de carbono, la capnografía transcutánea, la presión, la poligrafía respiratoria o polisomnografía, ya sea para medir el índice de apnea y hipopnea, el índice de desaturación de oxígeno o el T90, el tiempo que transcurre en minutos por debajo del 90% de la saturación durante la noche. En el laboratorio pulmonar, la medición del índice de TIFNO, la medición del volumen de reserva expirada y la capacidad pulmonar total. El ecocardiograma bidimensional para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el ecodoppler para medir la presión de arteria pulmonar, el electrocardiograma para medir la sobrecarga, el agrandamiento e hipertrofia de ventrículo derecho. En presión positiva en vía aérea como tratamiento de la hipoventilación obesidad, vemos de que en el síndrome de hipoventilación no tratado se asocia con niveles muy altos de morbilidad y mortalidad cuando comparamos con apnea obstructiva del sueño. Las personas con el síndrome de hipoventilación obesidad experimentan peor calidad de vida, uso de recursos de salud aumentados y mayor impacto socioeconómico adverso que las personas que son obesas pero no tienen hipoventilación. Más de un 50% de las personas
con síndrome de hipoventilación o obesidad tienen evidencia ecocardiográfica de hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular izquierda. Evidencia ecocardiográfica. Ya en el estudio del 2015 de Alawami, publicado en Internal Medicine, estaban los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos en pacientes que tenían hipoventilación, pero este estudio no mostró el resultado antes y después de tratamiento con presión positiva. Sin embargo, en el estudio español, Corral y colaboradores midieron cambios ecocardiográficos de CPAP y de ventilación no invasiva en pacientes hipoventiladores en su trabajo publicado en Tórax en 2018. Fíjense, siguiendo la temática del tratamiento con presión positiva, que se han utilizado ambas terapias de CPAP y ventilación no invasiva, con varios ensayos comparativos aleatorios que no encontraron diferencias entre las terapias en términos de resolución de la insuficiencia respiratoria, la calidad de vida o la adherencia al tratamiento. Sin embargo, pocos estudios han examinado específicamente el efecto de la presión positiva en disfunción cardíaca e hipertensión pulmonar. Los estudios de Castro Añón y de Juan Fernando Massa muestran cambios significativos, pero este último trabajo, publicado en el Blue Journal del mes pasado, el mes de marzo de 2020, el grupo español liderado por Juan Fernando Massa Jiménez muestra qué es lo que sucede con la terapia de presión positiva en pacientes con hipoventilación, obesidad a largo plazo, a nivel de hallazgos ecocardiográficos, sin tratamiento, con tratamiento de CPAP y con tratamiento de ventilación invasiva. En este trabajo, puntualmente, si entramos a analizar algunos elementos fisiopatológicos muy importantes, encontramos que en esta población de 196 pacientes, 102 recibieron CPAP, 94 ventilación no invasiva. La presión sistólica de la arteria pulmonar disminuyó 40.5 a 35 a 3 años con CPAP y de 41.5 a 35. Y la disnea. En primer lugar, la hipertensión pulmonar, aunque generalmente de leve a moderada, es común, ¿no?, y poco reconocida en estos pacientes. En segundo lugar, la caída media de la presión sistólica de la arteria pulmonar fue de 6 milímetros de mercurio, pero en aquellos que tenían hipertensión arterial de base cayó 11 milímetros de mercurio, independientemente del modo de presión positiva en vía aérea utilizado. También se vio la mejora en la distancia de test de 6 minutos solo en sujetos con hipertensión pulmonar basal, que proporciona evidencia indirecta de hipertensión pulmonar leve a moderada y contribuye a una limitación ejercicio en el síndrome de hipoventilación obesidad. También vemos que el tratamiento a largo plazo de pacientes con SO estable y apnea obstructiva del sueño coexistente con terapia de CPAP es seguro, es efectivo, es económico y no es inferior a la ventilación no invasiva en la mayoría de los casos. Ya vamos a ver que hay un pequeño grupo de pacientes, aquellos que no tienen apnea obstructiva o es leve o moderada. Ese grupo se beneficia en forma superior con la ventilación no invasiva y no así con CPAP. Sí, aquellos que tienen apneas obstructivas del sueño severas, con un índice de apnea y hipopnea por encima de 30, siempre responden mejor al CPAP. Aunque la pérdida de peso y las reducciones en los comportamientos sedentarios deben permanecer en el centro de nuestras estrategias de intervención en esta población. En el mismo trabajo, en tercer lugar de importancia, las mejoras en la hipertensión pulmonar similares a la de los gases en sangre
pueden ocurrir más lentamente con la terapia de CPAP, que requiere una estrecha vigilancia durante los primeros meses de tratamiento con CPAP para garantizar que el paciente responda favorablemente a la intervención. Y en cuarto lugar, alrededor de una cuarta parte de los pacientes experimentaron hipertensión pulmonar residual, independientemente del tipo de presión positiva recibida, lo cual fue un impacto negativo en la calidad de vida. Para aquellos con hipertensión pulmonar residual significativa después de probar ambos tratamientos de presión positiva, se debe considerar la derivación a un centro experto de hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de ventilación no invasiva, hablamos de modos y decimos, bueno, tenemos los sistemas de presión binivelada con modo espontáneo, donde el paciente ventila solo sin frecuencia de seguridad, por tiempo, donde hay una frecuencia de seguridad, con modo espontáneo y por tiempo, el modo más utilizado de la ventilación no invasiva, el controlado por presión y el volumen asegurado promediado por presión de soporte, ¿no? La VAPS, la ventilación dual que tiene un volumen objetivo para utilizar en pacientes que tienen grandes cambios de... En la ventilación no invasiva debemos reglar una presión positiva inspiratoria llamada IPAP y una expiratoria llamada EPAP y una frecuencia respiratoria. Estos tres elementos básicos son necesarios para ventilar. Habrá otros, como en el modo de volumen asegurado por AVAPS y VAPS, depende del nombre que ustedes le quieran dar. Como tenemos en este modo un volumen objetivo a cumplir, hay que también programar un volumen corriente objetivo, solamente en este modo. Y la presión de soporte máxima y mínima, que serán las encargadas de ir variando hasta encontrar el volumen objetivo. Entonces, la IPAP será elevada necesariamente en razón de la compliance torácica segura y la EPAP será elevada en razón de la obstrucción de la vía aérea superior frecuente. En el caso de la apnea obstructiva del sueño asociada, se propone comenzar con una presión expiratoria, una EPAP, entre 8 y 10. Si el paciente era portador de CPAP, no se recomienda iniciar la BNI con una EPAP igual a la CPAP previa, sino que usar una presión expiratoria que sea inferior 2 centímetros a la CPAP previa y luego se irá aumentando a medida que tenga eventos de obstrucción. En el caso de que no haya apnea obstructiva del sueño, la EPAP será mínima, entre 4 y 6, y la inspiratoria será de 10 a 14, pero será rápidamente aumentada en base al volumen corriente estimado por el ventilador. Una frecuencia respiratoria objetiva elevada mostró mayor adherencia que una frecuencia respiratoria baja o ausente de seguridad. La frecuencia respiratoria será iniciada en el mínimo aceptable fisiológico 12 por minuto y luego seguirá aumentando entre 16 y hasta 20, siguiendo las señales de captura en los registros nocturnos de vigilancia, que son la frecuencia respiratoria y el porcentaje de ciclos activados. Recordemos que cuando la frecuencia respiratoria y el porcentaje de ciclos activados aumenta, lo que muestra es fraccionamiento del uso de la ventilación y esto conlleva disconfort del paciente y el paciente comienza a utilizar fraccionadamente el equipo, 1 hora, descansa 2, 15 minutos, 3 horas, media hora. Ese fraccionamiento y alejamiento en general termina con el abandono. Amanda Piper, una investigadora de más de 20 años de obesidad y hipoventilación, de muchas publicaciones, escribió una editorial en el Blue Journal del mes pasado, opinando acerca del último trabajo del grupo español liderado por Massa, justamente, ¿no?, de la presión positiva en el síndrome de hipoventilación-obesidad, y llamó a su editorial llegando al meollo del asunto, digamos, encontrando finalmente la clave para el control de esta enfermedad, y es nada más y nada menos que
los sistemas de presión positiva en vía aérea. Ella escribe puntualmente estas líneas: los individuos con síndrome de hipoventilación y obesidad experimentan una pobre calidad de vida y un incremento de usos de recursos de salud y impacto socioeconómico adverso, mayor que los obesos que no son hipoventiladores. En adhesión, más del 50% de los pacientes con hipoventilación o obesidad tienen evidencia ecocardiográfica de hipertensión pulmonar y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La presión positiva parecería ser finalmente la terapia para estos pacientes hipoventiladores que corregirían los trastornos respiratorios del sueño. Vemos aquí un cuadro donde se encuentran los estudios randomizados, controlados, los ensayos, que comparan los equipos de CPAP con ventilación no invasiva. Estos autores, Amanda Piper, Juan Fernando Massa, Stephen Howard y otros varios que no ponemos aquí, han hecho estudios con criterios de inclusión y exclusión similares, todos con síndrome de hipoventilación y obesidad, un índice de apnea mayor a 30, un índice de TIFNO mayor a 70, un índice de masa corporal entre 53, 45 y 54 de promedio y un punto de corte de presión parcial de dióxido de carbono para indicar CPAP o BNI, para Piper en 50, para Massa en 50 y para Howard en 60. Con una adherencia todos alrededor de 5 o 6 horas día de uso del equipo, o sea, pacientes bien adaptados, los que utilizaban ventilación no invasiva, y el seguimiento, ¿no es cierto?, a 3 meses, a 3 años, todos encontraron que la CPAP y la ventilación no invasiva no tenían ninguna diferencia y mejoraban los gases en sangre y la calidad de vida. El trabajo de Juan Fernando Massa nos muestra en este algoritmo muy simple el mecanismo de tratamiento, que es, una vez diagnosticado el síndrome de hipoventilación y obesidad, indicar hacer un estudio de sueño para evaluar índice de apnea y hipopnea más de 30, le indican CPAP directo, si responde continúa con CPAP, si no responde pasa a ventilación no invasiva. Y si el paciente con el síndrome de hipoventilación diagnosticado por índice de masa corporal más de 30 y PCO2 diurna más de 45, si el índice de apnea hipopnea era menor a 30, directamente le indican ventilación no invasiva. De alguna forma hemos discutido y charlado con el grupo argentino que desarrolló las guías de ventilación mecánica en domicilio, pidiendo el asesoramiento de varios expertos, y entre ellos el doctor Juan Fernando Massa, con quien personalmente hemos discutido y hablado de este tema, y llegamos a la conclusión, con la autorización de él, de utilizar su sistemática, agregando la alternativa de medición de gases en sangre, luego de hacer el índice de apnea y hipopnea. Entonces, si tiene más de 30, no iría directo a CPAP, sino que sería una PCO2. Si tiene menos de 50, va a CPAP, y con más de 50 iría a ventilación no invasiva. Hay posibilidades que un paciente con ventilación no invasiva pueda pasar, si se encuentra en condiciones de mejoría, a utilizar CPAP. Orfanos y colaboradores publicaron en British Medical un trabajo donde 8 de cada 10 pacientes pudieron pasar a utilizar en forma correcta de BNI a una CPAP. ¿Cómo lo hizo? Con un algoritmo de trabajo donde los pacientes que utilizaban BNI durante 2 meses o más tiempo, si tenían los gases normales, la oximetría bajo BNI normal y la adherencia adecuada con los scores de calidad de vida, se suspendía 7 días, luego se hacía una poligrafía, y si los valores continuaban normal, se indicaba CPAP. Si no continuaban normal, volvía a BNI. Luego de usar CPAP por 1 mes o más, se volvía
hacer una poligrafía y los scores de calidad. Si se encontraban normales, continuaba con CPAP. Si se alteraban, volvía a utilizar ventilación no invasiva. Finalmente, sintetiza en forma muy simple y clarísimo el grupo de Babak-Moglesi en el trabajo del Blue Journal del año pasado, donde ponen que un paciente sospechoso de SO puede ser atendido ambulatoriamente, consultorio o laboratorio de sueño, donde se le mide una presión parcial de dióxido de carbono, y si hay hipercapnia se le estudia el sueño y se titula presión positiva en vía aérea. Si no, se estudia como obeso. Si el paciente está internado y utiliza BNI de urgencia, luego de la exacerbación, la idea es que se vaya de alta a su casa con ventilación no invasiva y citarlo dentro de los 30 a 90 días máximo para hacer un estudio de sueño con titulación de PAP. La sugerencia es que un paciente no se vaya sin BNI de la internación cuando la recibió, o si se tiene que ir porque no tiene otra alternativa, de inmediato, lo antes posible, volver a citarlo para estudiarlo, hacer un seguimiento telefónico y no perder el contacto, porque este trabajo mostró que a los 3 meses de no utilizar ventilación no invasiva, estos pacientes llegan a tener de 3 a 17% de mortalidad. Por tanto, es indispensable el seguimiento de aquel que tuvo BNI en el domicilio. Por otro lado, nos encontramos con que el síndrome de hipoventilación, si el estudio de sueño se confirma, entonces si tiene una apnea obstructiva severa se trata con CPAP, y si no la tiene o es leve o moderada, con BNI. En el caso que el paciente de CPAP no evolucione adecuadamente, pasaría a BNI. La evolución de los obesos para el 2004, el grupo de Solop Nowhere, el estudio norteamericano de obesidad, mostró en aquel tiempo que los obesos simples sin hipoventilación tenían una supervivencia del 90% al año y medio, y los hipoventiladores sin tratamiento tenían 75% de supervivencia al año y medio. Varios años después, en un estudio de Proceedings American Thoracic, se encuentra que los pacientes con obesidad mórbida pero sin hipoventilación tienen una sobrevida a 18 meses de 95%, que los pacientes con síndrome de hipoventilación sin tratamiento tienen 75% de sobrevida, y que los pacientes hipoventiladores tratados con ventilación no invasiva tienen 97% de sobrevida al año y medio. Es realmente... Estamos atravesando la pandemia de coronavirus, el COVID-19. En esta etapa es un momento de tener en cuenta muchos detalles, entre ellos los pacientes que tengan sospecha de COVID o diagnóstico confirmatorio estarán internados o estarán en sus domicilios. Sin embargo, el tratamiento de presión positiva debe tener algunos cambios. Hay que cambiar la máscara habitual que uno utiliza por una máscara de codo azul. Son máscaras que no tienen fuga programada, como las máscaras que ustedes tienen. Entre la máscara y el puerto exhalatorio habrá un filtro antibacteriano. Luego del filtro vendrá el puerto exhalatorio, la tubuladura y un nuevo filtro en la entrada del equipo. Si tenemos un equipo de doble rama, el filtro estará antes de la I y tendrá, por supuesto, en la entrada, en la rama expiratoria, cuando entra al equipo, tendrá el segundo filtro. Entonces, tengamos en cuenta esto, que es clave en esta etapa de la pandemia. Nuestros pacientes que utilizan sistemas de presión positiva en vía aérea, si tienen sospecha de estar enfermos o están enfermos, tienen en su CPAP el riesgo de la aerolización. ¿Qué significa la aerosolización? Significa la dispersión de las partículas en el ambiente, generando aumento de la contagiosidad.
Entonces, 3 cosas a tener en cuenta. Cambio de máscara por una máscara con codo azul. Luego coloco un filtro antibacteriano y luego un puerto exhalatorio. No tengo una máscara de codo azul, uso mi máscara y tapo, fugo, la obstruyo o tapo. La fuga programada habitual la tengo que tapar con silicona. La fuga va a tener que ser luego del filtro. Pongo el filtro y le pongo el puerto exhalatorio. No tengo un puerto exhalatorio, tomo un codo y hago con una aguja de punción biopsia una punción de 5 milímetros. 5 milímetros de punción en un codo me da una fuga calculada de 30 a 40 litros por minuto a una presión de 10 centímetros aproximadamente. Entonces, máscara con codo azul o máscara habitual con la fuga tapada con silicona. Luego de la máscara, el filtro antibacteriano y luego del filtro, el puerto exhalatorio. Cuando ingresa la tubuladura al equipo de ventilación, un nuevo filtro. ¿Es de doble rama? Será la rama expiratoria. Estos filtros antibacterianos pueden durar hasta 7 días para el cambio. Sin embargo, dependerá de cada fabricante. Hay filtros de un día, de 3 días, de más días. Pero sea lo que sea que diga el fabricante, si se humedeció y está húmedo permanentemente o lleno de agua, inmediatamente lo cambio, porque eso es lo que no debe ocurrir, dado que el virus se enriquece y lo peor que puede tener es la humedad. Nosotros tenemos que verificar todos los días eso. Mantenerse a una distancia suficiente de 1 metro o de 1,5 metros con el cuidador o el familiar que esté a su alrededor. Siempre tener en cuenta evitar la aerosolización por la dispersión de partículas que aumenta la contagiosidad. Muy bien, hasta acá entonces lo que... Bueno, hasta acá es la charla que preparamos de síndrome de hipoventilación o obesidad. Está puesta al día. Esperemos que sea de su agrado y que pronto nos podamos encontrar para seguir hablando de trastornos respiratorios vinculados al sueño. Les dejo una dirección de correo por si alguien quiere comunicarse o necesita información acerca del tema expuesto. Hasta pronto, muchas gracias.